Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Es un placer tenerlos aquí. El propósito de esta presentación es hablar sobre el papel que tiene el nutriólogo en la readaptación muscular. Hablar sobre qué es la readaptación y en este caso me gustaría, antes que nada, eh, señalar eh, ¿qué es el ejercicio? El ejercicio es una actividad planificada, estructurada y repetitiva que busca principalmente un objetivo, ya sea subir de masa muscular, bajar de peso, etc. La actividad física la comprendemos como cualquier movimiento corporal que implique un gasto energético. Esto puede ser subir escaleras, caminar hacia la oficina, y el deporte se comprende como una actividad competitiva que requiere preparación y un entrenamiento específico, con ejercicios que ayudan a mejorar de manera específica el tipo de actividad o de deporte. Son actividades regidas también por reglas. Y en base a esto, pues bueno, en cualquiera de las tres que he mencionado se puede tener una lesión que conlleva a tener un deterioro de la masa muscular, que puede condicionar a la persona a que no realice su actividad de manera correcta, si no se lleva un buen tratamiento. ¿Qué es la readaptación muscular? Bueno, pues es un proceso por el cual el músculo, los tejidos que están cercanos a este músculo o grupo muscular que se ve afectado, recuperan su función de manera gradual. Recuperan la fuerza, la movilidad y la resistencia después de haber sufrido un percance o una lesión. En este sentido, bueno, el periodo de inactividad que tiene la persona o el atleta que tuvo la lesión puede ser corto, puede ser de semanas o puede ser de meses, incluso de años. Eso depende mucho del tipo de lesión y también depende mucho del tratamiento que se lleva a cabo y de cómo se reincorpora a su actividad. En otras palabras, la readaptación muscular es el camino de regreso a la capacidad física normal o mejorada tras esta pausa que se tiene por medio de la lesión, que puede ser, como he mencionado, muy corta o muy larga, en los casos en los que ya hay una operación, una cirugía y que además tiene que haber una rehabilitación pues ya de más tiempo. ¿Cuáles son los objetivos de la readaptación? Primero que nada, recuperar la fuerza y la masa muscular que se han perdido, mejorar la movilidad y la flexibilidad de la zona afectada, reeducar el control neuromuscular para que nuestro atleta vuelva a coordinar bien los movimientos y, bueno, prevenir recaídas o lesiones nuevas originarias de esta lesión. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver cuáles son las fases de la readaptación deportiva. La fase inicial o de control del daño tiene como objetivo reducir el dolor, la inflamación y proteger la lesión. Se tiene un reposo relativo, control del edema, también se hace un trabajo de movilidad suave en las zonas que no han sido afectadas y se genera ejercicios que son isométricos, sin movimiento, lo menos posible, incorporando a nuestro atleta a que vuelva a tener confianza en tener esos movimientos sin lastimarse y, bueno, esto ya es en colaboración estrecha con todo este perfil de profesionales que tienen que apoyar a que la lesión pues bueno, aminore en este caso el fisioterapeuta, el médico traumatólogo y en su caso también el nutriólogo. En la fase 2, que es la fase de recuperación funcional, el objetivo es recuperar la movilidad, tener fuerza y resistencia, estabilidad y, bueno, se hace un trabajo de rango de movimiento. Se fortalece
todo este grupo de músculos, de tejidos que han sido afectados y se hace un progreso de manera isométrico o isotónico y los ejercicios de proporción a equilibrio y control, bueno, ya se ven en este sentido un poco más específicos, un poco más mejorados de acuerdo a las condiciones que tiene ya nuestro paciente. Y bueno, se introduce también los ejercicios cardiovasculares de manera gradual y suave. La fase 3, que es la readaptación física general, el objetivo es recuperar la fuerza, la condición física global de nuestro atleta y bueno, la agilidad. ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, fortaleciendo los grupos musculares que han sido implicados, teniendo un entrenamiento específico, funcional, y multiarticular y bueno, se va a ayudar a la progresión de estos movimientos en la carga de trabajo. De acuerdo a cómo va evolucionando esta lesión, se adhiere el volumen o la intensidad de ese trabajo. Se hace una simulación a los gestos deportivos, que quiere decir que se hace una simulación al trabajo que está haciendo originalmente en su deporte. Por ejemplo, si estamos hablando de un nadador, pues bueno, los grupos musculares de la espalda, de las piernas, estamos un poco adaptando a que vuelva a su movimiento de origen para que se pueda integrar de manera efectiva en su entrenamiento. La fase 4, que es la fase de readaptación específica o deportiva, el objetivo es recuperar las habilidades específicas del deporte. En este caso, el médico traumatólogo ya da de alta a nuestro atleta y bueno, se estructuran ejercicios con gestos técnicos propios del deporte que está realizando con este grupo de músculos que normalmente son los que más está desarrollando en su práctica y bueno, tiene un entrenamiento de alta intensidad y se simula el juego, el tipo de deporte que tiene. Se hacen test de fuerza, de potencia, de agilidad y de resistencia para evaluar constantemente los riesgos y que se pueda retornar a la actividad de manera completa, segura y confiable en nuestro atleta. En la fase 5, que es la fase del retorno al deporte, el return to play, el objetivo es volver a entrenar y competir de manera segura, que en este sentido, bueno, ya se reintegra de manera progresiva, primero con entrenamientos un poco suaves, se va adaptando y bueno, ya aquí vamos a tener un poco más de control en prevención de nuevas recaídas, de nuevos daños. Y bueno, también se integran ejercicios de mantenimiento para que esos músculos sigan potentes, fuertes y resistentes. Y se continúan haciendo las evaluaciones funcionales para confirmar que nuestro atleta ya está en una recuperación completa. Hablando de los procesos fisiológicos de la lesión deportiva, bueno, en la fase 1, que es la fase inflamatoria, dura alrededor de 0 a 5 días. El objetivo es proteger la zona, eliminar las células dañadas e iniciar la reparación. La vasodilatación aumenta el flujo sanguíneo para llevar las células reparadoras. Aumenta la permeabilidad de los vasos, estos se hacen más porosos y permiten que lleguen los glóbulos blancos. También llegan células autoinmunes, bueno, inmunes, como macrófagos, neutrófilos, se eliminan desechos y agentes dañinos y existen síntomas como dolor, calor, enrojecimiento, hinchazón y edema. En la fase 2, que es la fase proliferativa de reparación, que abarca del segundo a los 21 días aproximadamente, el objetivo es comenzar la reconstrucción del tejido dañado, se forma tejido de granulación, nuevos vasos sanguíneos, colágeno y matriz extracelular.
Los fibroblastos, que son las células que producen el colágeno, rellenan estas zonas que son dañadas y se reparan las fibras musculares, se añaden también los vasos sanguíneos. Y bueno, como síntomas, disminuye un poco la inflamación, aún en esta fase todavía existe dolor leve o puede haber también rigidez. En la fase 3 o fase de remodelación, que dura desde las 3 semanas a varios meses, esto depende también de la lesión, depende del tratamiento, depende de cómo se lleva el tratamiento, si en principio hubo un buen diagnóstico, es muy importante. Y bueno, el objetivo es fortalecer y organizar el nuevo tejido. Se reorganiza, hay una renovación, reorganización de colágeno, se alinean las fibras según las líneas de tensión, aumenta la fuerza, la resistencia y la elasticidad del tejido. Este tejido cicatrizal se integra al tejido original. Es muy importante también que todas las fases conlleven a una buena recuperación en sentido de que este tejido tiene que ser un buen tejido cicatrizal, porque si se forma una cicatriz de manera inadecuada, pues bueno, nos va a ocasionar tener una lesión permanente y bueno, no se incorpora de manera saludable en nuestros músculos, nuestro tejido conectivo, la zona que haya sido afectada. Hablando del equipo multidisciplinario, de manera, en la primera fase, en la fase inicial o de control del daño, pues es el médico traumatólogo que en primera instancia observa la situación, observa la lesión de nuestro atleta, habla de un diagnóstico, le hace estudios específicos para que nuestro atleta tenga un diagnóstico correcto y bueno, se inicia el tratamiento. En la fase 2 de recuperación funcional, el fisioterapeuta ya va consigo de la mano a intentar reincorporar los movimientos de manera normal de nuestro atleta, también va acompañado del nutriólogo y también el médico traumatólogo, bueno, todavía sigue con él observando la recuperación. Y en la fase 3, que es la fase de readaptación física general, bueno, continuamos con el fisioterapeuta, el nutriólogo desde la etapa 0 hasta la final va haciendo cada vez su trabajo. Aquí también se integra el especialista en preparación física, precisamente para preparar a nuestro atleta a volver a incorporarse a los movimientos. Y algo muy importante, el readaptador, porque el readaptador va a saber en qué área está la lesión y cómo aplicar los tipos de ejercicios o relacionados a la mejora de este movimiento, de que no haya una nueva lesión. Y bueno, es el equipo que acompaña la fase 3. En la fase 4 o fase de readaptación específica o deportiva, el médico traumatólogo ya da de alta a nuestro atleta, continuamos con el nutriólogo, con el readaptador y con el especialista en la preparación física. En la fase 5 del retorno al deporte, el nutriólogo ya también tiene consigo el propósito de generar esta masa muscular, de que se integre en su totalidad el atleta a sus actividades normales. Continúa el readaptador valorando cada vez el rango de movimiento, que se ejerza el ejercicio de manera adecuada para no volver a tener lesiones. Y bueno, el especialista en preparación física prepara una técnica especializada en que nuestro atleta tenga mucho más fortalecimiento en este grupo muscular o tejido que se vio afectado. Y bueno, todo en base a que ya vuelva a entrar en la etapa de competición o en la etapa de juego, dependiendo el tipo de deporte que se realice. Como retos nutricionales, algunos de los retos que tenemos nosotros los nutriólogos,
es disminuir la atrofia muscular, porque evidentemente después de una lesión se deja de mover no nada más en la zona dañada, sino todo lo que son los grupos musculares, articulaciones que están alrededor de la lesión. Algo muy importante también es controlar el peso, ya que en un periodo de inactividad, pues bueno, se tiende a generar más células adiposas, más grasa en el cuerpo o en relación también a bajar de peso, ¿no? Si no existe ya un movimiento, si no hay apetito, dependiendo. Eh, También es muy importante prevenir la sarcopenia, esta pérdida de músculo, aumentar progresivamente la fuerza muscular, corregir desequilibrios de las estructuras musculares, lograr una reanudación óptima en la función muscular. Esto son unos ejemplos de los muchísimos que puede haber, porque bueno, también depende nuestro atleta en qué edad biológica se encuentra, también depende si tiene uno una enfermedad crónico-degenerativa, también depende si tiene problemas gastrointestinales. O sea, hay muchos retos a los que nos podemos enfrentar como nutriólogos, en qué etapa de la vida está, obviamente, qué tipo de alimentación lleva, si es vegetariano, vegano, todo eso tiene nuevos retos, nuevas implicaciones para nosotros los nutriólogos. Y bueno, esto es como, digamos, en generalidad, ¿no? Las estrategias nutricionales. Dependiendo de la fase de la lesión, pues existe un objetivo fisiológico y como tal, la manera en la que va a intervenir el nutriólogo. En la fase inflamatoria, que es la fase de 0 a 7 días, el objetivo fisiológico es controlar la inflamación, el dolor y eliminar tejidos dañados. Alguna de las claves nutricionales es aumentar la proteína, consumir omega 3 para reducir la inflamación, antioxidantes, evitar el exceso de omega 6, por ejemplo, y azúcares refinados, que son proinflamatorios. Y bueno, en la fase 2, que es la fase proliferativa, que dura de 7 a 21 días, el objetivo fisiológico es recuperar el tejido, formar colágeno y todas estas nuevas fibras musculares que van a rodear la lesión. En este sentido, se puede continuar con una dieta alta en proteína, con vitamina C para la síntesis del colágeno, con zinc y vitamina A también para la regeneración celular y la creatina como suplemento también para apoyar recuperación muscular. Algo que quiero mencionar aquí es que es muy importante que la persona con la que va nuestro atleta también tenga una certificación y sea una persona confiable para poder suplementar. Porque nosotros como nutriólogos valoramos el estado físico total de nuestro paciente para saber si podemos o no darle cierta suplementación y en cuántos gramos, dependiendo también cuántos kilos, si no tiene alguna cuestión que produzca una contradicción en la administración de estos suplementos. La fase 3 de remodelación, bueno, el objetivo fisiológico es la maduración del tejido, recuperar fuerza y elasticidad. Aquí es muy importante mantener una ingesta adecuada de proteína. Esto es individualizado. Esto también nosotros como nutriólogos, bueno, vamos a monitorear toda esta situación que conlleva la lesión. Tenemos que verificar que nuestro cliente, nuestro atleta no tenga un problema de riñón, en qué edad biológica se encuentra. Tenemos que evaluar muchísimas cosas para que nosotros podamos darle la cantidad adecuada de acuerdo a su estilo de vida, de acuerdo al tipo de deporte que hace, de acuerdo al peso, de acuerdo a la edad, de acuerdo a todo, a muchas cosas. Otro de los componentes importantes en este sentido es el calcio, la vitamina D, el magnesio, que ayudan a la salud ósea y muscular. Igual continuar con el omega 3 para controlar la inflamación residual, aumentar las calorías en este sentido porque bueno, ya nuestro atleta ya tiene entrenamientos de manera más progresiva, ya se está incorporando casi en su totalidad
a lo que es el deporte. En la fase 4, que es el retorno al deporte, el objetivo fisiológico es restablecer la masa muscular, la fuerza y el rendimiento. En este caso, se hace un superávit calórico si hubo alguna atrofia muscular. La importancia de esto es ganar masa muscular, volver a tener esa condición adecuada para que nuestro músculo siga ejerciendo ejercicio, el deporte, mantener la proteína, bueno, alta. Y aquí, bueno, obviamente también depende si ya existe un entrenamiento intenso o no. Esto se va evaluando de acuerdo a las condiciones del atleta. Y bueno, optimizar los hidratos de carbono para continuar dando energía y los suplementos, ¿no? Como creatina, proteína, que pueden apoyar a la recuperación general de nuestro atleta. Bueno, dicho esto, quiero mencionar que es muy importante siempre no saltarse estas etapas de progreso, acudir con personas profesionales que conlleven a volver a integrarse, porque esto, además de hacernos llegar a tener nuestro rendimiento, fuerza, como la teníamos antes, a recuperar esta lesión, pues también nos va a evitar volver a tener que acudir al médico o quedar con un daño permanente. La nutrición también es muy importante en ese sentido porque nos va a ayudar a recuperar este músculo, estas fibras, a reducir el estrés que se hubo por la lesión, desinflamar, ayudarán a todas nuestras articulaciones a formar estas estructuras para que haya una buena cicatrización. Y bueno, también el readaptador va a aplicar este tipo de ejercicios de entrenamiento específicos para las áreas afectadas para volver a integrarse de manera saludable en lo que es el deporte. Llámese deporte o llámese actividad física o ejercicio, es muy importante siempre ir de la mano con profesionales. Y bueno, eso es todo lo que les quería decir. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o quieren que hable de un tema en específico, yo encantada. Y bueno, les invito a que se suscriban y que me den like. Gracias.